Aquí ahora vamos con una nueva entrada. En esta oportunidad lleva por título Talasocracia, Telurocracia, China, potencia naval. Hace 10.000 años no existían las islas británicas ni el Japón, porque el nivel del mar era bajo comparado con el actual, lo que permitía pasos terrestres entre los continentes y estas tierras. Algunos consideran que la condición de tener poco territorio hace que las naciones emprendan una organización social de cara al mar. El ejemplo más exitoso en los últimos siglos fue el Imperio Británico, apoyado en el desarrollo de una fuerza naval. Se le llama talasocracia a la potencia que basa su economía y capacidad militar predominantemente en el control de las aguas. Si uno mira la China, Corea, Japón o Indonesia, tiene características geográficas insulares. Esto es que su territorio y población se centra en las costas. Incluso China, siendo el segundo país más poblado del mundo, concentra su actividad económica y política en las regiones costeras, por más grande que sea su territorio continental. ¿Qué hizo a Inglaterra una potencia naval mientras estos países tuvieron un fuerte rasgo territorial? China y Japón fueron países feudales con algo de comercio exterior. El emperador Chu Yuan, fundador de la dinastía Ming, en el siglo XIV promovió la autarquía y los nipones no abrieron sus puertos sino hasta la amenaza estadounidense del Comodoro Perry en el año 1854. Creo que hay que revisar los fundamentos para poder dar luz a la respuesta que permite inclinarse por alguna hipótesis. Quizá puede parecer demasiado esquemática por no decir simplista, sin embargo es mejor que nada. Discusión que no se puede profundizar en los cursos de geopolítica. Las condiciones geográficas pueden orientar una explicación. China está relativamente aislada por los grandes desiertos del interior de Asia. Eso permitió que los reinos combatientes se disputaran el control de esta gran región codiciada. Como hemos visto en otras entradas, y que no hay que perder de mente, las sociedades estatales encontraron un mejor asedero en torno al paralelo 30 norte, por un clima más confortable y tal vez una mejor especialización del sistema inmunológico comparado con las regiones más tropicales. Igualmente, Japón tiene un clima favorable para la agricultura, en especial las islas del sur, condición que los hizo desde el Neolítico permanecer en el lugar. Pasamos ahora a analizar características biológicas de las comunidades o culturas, como le llaman a las sociedades en el periodo. El haplogrupo O2, predominante al oriente de Asia, según los estudios recientes de genética de poblaciones, aprendió a domesticar animales y plantas, entre ellos el cerdo, la oveja, el perro, el arroz, cereales de invierno, entre otros. A diferencia de los grupos euroasiáticos, que domesticaron igualmente estas especies indicadas, pero también el uro, precursor de la vaca, y el caballo. Se decantaron hace unos 5.000 años por domesticar un insecto, por supuesto los asiáticos, una polilla, para ser preciso, el gusano de seda. Es así que pudieron obtener como fuente textil la seda para la confección de sus ropas y otros elementos. Las características geográficas en consonancia con las biológicas propias de la especie humana, persistencia de la lactasa o no, adaptaciones al frío, y de otras especies, sirvió de insumo para forjar las culturas, las costumbres, los imaginarios, los conocimientos. En principio, las culturas euroasiáticas, con facilidad para el consumo de la leche y el uso del caballo como máquina motriz, por su gran resistencia y velocidad desarrolló unas formas de actuar, pensar y sentir predispuesta a la libertad de movimiento, a campo traviesa, aventurero, ambiente de cambio. Eso llevó a que Australia fuera colonizado por ingleses a una distancia de cerca a los 17.000 kilómetros y no por japoneses, que están mucho más cerca. Por el contrario, la cultura asiática, sin contar la India, que predominaron los indoeuropeos, ni las del sudeste, se resume mejor en el cuidado y aprovechamiento del gusano de seda. Expresa ello un deseo por la armonía con los demás y con la naturaleza, de pocos cambios, rutinas marcadas, dados a la paciencia estratégica, posesivos con el territorio. Así entonces, buscan cada vez vivir mejor en lo que conocen antes de emprender en otros lugares. Puede ser visto como la fuente de la telurocracia
actuales donde lo que predomina es el territorio. Hace poco, el magnate mexicano de ascendencia libanesa, Carlos Slim, se refería a Vladimir Putin, presidente de Rusia, en estos términos que resume un poco el planteamiento. Entrecomillado. El caso de Rusia para Ucrania es porque probablemente el presidente de Rusia tiene todavía una mente agrícola, porque la mente agrícola es buscar territorio, tener materias primas, tener un ejército fuerte. Conflicto interno o externo. Visto así, el mundo se divide en dos: los que prefieren la movilidad y los que prefieren la permanencia. Puede ser un exceso de abstracción. Sin ahondar en autores de todos los pelambres, han tratado de divisar el trasegar de la historia entre el contraste más o menos similar en estos aspectos, sin ser necesariamente equivalentes, como se resume en la tabla 1, que paso seguido a enunciar. En las columnas de izquierda y derecha siempre se enfrentan conceptos de ambas características. A un lado encontramos lo móvil versus lo estático, la lógica del capital versus la lógica territorial, lo nómada versus lo sedentario, la guerra de maniobras versus la guerra de desgaste, la logística naval versus la logística territorial, la talasocracia versus la telurocracia, el libre comercio versus el proteccionismo. Cuando el conflicto se da entre países o bloques, le suele llamar al conflicto externo como el choque entre talasocracia y telurocracia. El caso más reciente es la guerra en Ucrania, donde se enfrenta por un lado la Organización del Tratado del Atlántico Norte, NATO por sus siglas en inglés, y la Federación Rusa, considerada una potencia terrestre por sus 17 millones de kilómetros cuadrados, aun cuando tiene un gran desarrollo naval desde Pedro el Grande, que mostró la forma en que las familias defienden sus intereses creados en detrimento del desarrollo social. Eso hizo que Rusia desarrollara mayores puertos a través del río Obi y también en las costas del Mar del Norte y del Océano Pacífico en la ciudad de Vladivostok. Pero se suele citar la guerra entre Roma y Cartago, Europa Occidental y el Imperio Turco como muestra de estos conflictos entre esas dos lógicas. A pesar de ello, el conflicto entre la lógica móvil y la lógica territorial no sucede solo entre países o estados, también sucede al interior de los gobiernos. Por ejemplo, una diferencia marcada en la actualidad estadounidense es la propuesta de Donald Trump de construir un gran muro fronterizo, minimizar la llegada de extranjeros, promover el proteccionismo económico, traer de nuevo las industrias, ser autosuficiente en la energía, etc. A diferencia de sus rivales demócratas, que prefieren abaratar la mano de obra con la llegada de migrantes, promover el libre comercio, el flujo libre de capitales. Por tanto, la dialéctica, si se quiere, sucede en términos internos y externos. ¿Cómo logran cooperar, complementarse y competir? Viene a definir el rumbo que toman las sociedades humanas. Hoy en día, los gobiernos tratan de equilibrar un poco la preponderancia entre ambas lógicas, fruto de la reflexión, de la experiencia y la dinámica internacional. El comercio exterior necesariamente demanda el uso intensivo de buques mercantes. Esto a su vez necesita protección, por ende, se desarrolla la fuerza naval para cumplir su función, que no se puede llevar a cabo sin combustibles que en general se mueven en grandes barcos petroleros. Con la globalización, difícilmente pueden sobrevivir un país sin complementar su logística, el flujo de las ideas y los genes. Aun cuando exista resistencia y promueva la agenda política electoral, por ejemplo, de los anti-inmigrantes en el antiguo continente. La exposición fue narrada y escrita por Julián Pedraza. En las siguientes entradas seguiremos revisando los pasos de las sociedades humanas.